saber que las Islas Malvinas tienen un origen francés de la primera población, ocupación y de los navegantes que recorrieron la zona con anterioridad. Los ingleses llegan a Malvinas después que los franceses, un año después que los franceses. El rey de Francia incorpora oficialmente a las Islas Malvinas al Reino de Francia. Y eso lo firma Luis XV, con sello real y todo. Cuando en España se anotician de que los franceses habían ocupado las Islas Malvinas, el rey de España le pide al rey de Francia que le devuelva las islas, porque Luis XV no tuvo problema en reconocer que esas islas pertenecían al Reino de España. Es bueno para algunos no recordar, no repasar, no publicitar, no difundir que la primera población estable en las Malvinas fue francesa. Y ya ahora dice, esto no es más España, sino que es parte del territorio que responden a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gobernación de Buenos Aires, en definitiva, la herencia que recibe la República Argentina. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a toda la comunidad de Malvinas en la Mira que siempre nos acompaña en este ciclo de entrevistas que realizamos con protagonistas y referentes en todo lo que tiene que ver con la soberanía, la causa Malvinas, la defensa, la historia que es tan importante para conocer el camino que ya se han dado, el camino que se ha recorrido. Desde Malvinas en la Mira, desde aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para todos nuestros amigos en Argentina y en el mundo a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram y también, por supuesto, aquí en nuestro canal de YouTube. Quiero pasar ya mismo a presentar a nuestro invitado, a nuestro entrevistado del día de la fecha, que es un lujo tenerlo aquí en nuestro espacio de Malvinas en la Mira para hablar de Malvinas, para hablar de historia. Y me refiero nada menos que al contraalmirante retirado Marcelo Tarapau, ex director general de Educación de la Armada Argentina, presidente de la Academia de la Antártida, es escritor, es conferencista, es un apasionado por la historia, de hecho, de la causa Malvinas, y realmente un firme defensor, esa sería una buena descripción de lo que es la historia y los valores de Malvinas. Almirante Tarapou, un placer recibirlo aquí en Malvinas en la Mira. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Eric. Antes de todo, muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad. Un saludo especial para toda la audiencia de Malvinas en la Mira, acá desde Buenos Aires hacia Ushuaia y todo el mundo, si Dios quiere, con un cariño especial por los fueguinos. Yo viví unos años allá hace mucho tiempo, mi familia también lo ha hecho en un par de oportunidades distintas. De hecho, cursé primero y segundo grado en la Escuela 1 y en San Benito, así que se puede imaginar que seguramente parte de la sangre es de allá, es de Ushuaia, es de Tierra del Fuego. Seguramente, seguramente. Almirante, bueno, decíamos entonces, un placer tenerlo porque además, y por lo que comentábamos y charlábamos hace un rato en off, hay una historia muy grande vinculada a este pedazo de patria que fue usurpado hace mucho tiempo, que allí en las Islas Malvinas. Pero bueno, ocurre que a veces en las lecturas históricas parte de la historia se comparte y otro segmento, otro retazo queda allí perdido en el tiempo y poco se habla. Y queríamos aprovechar esta oportunidad porque se acaban de cumplir 195 años de la creación de la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas y queríamos arrancar preguntándole por algo que, como decíamos recién, poco se menciona, de lo que poco se habla, y tiene que ver con la presencia francesa dentro de lo que es el archipiélago de las Islas Malvinas. Y acá quiero comentarle a nuestros seguidores, a nuestros amigos, me impactó mucho leer un artículo del almirante Tarapou, titulado en español y en francés, Buenos días Malvinas, Bonjour Malvines, referido precisamente a la historia francesa. Cuéntenos, Marcelo, por favor, ¿por qué es tan importante y qué pasó con ese retazo de historia de la presencia francesa en las Malvinas, de que muchas veces poco se habla, porque sí se habla más de la presencia española, de la presencia británica, por supuesto, de la presencia luego de 1810. ¿Cómo fue esa presencia francesa en Malvinas? Bueno, excelente punto, Eric.
muy poco tratado o a veces no tan frecuentado. Oportunísima también esta entrevista por el reciente aniversario que se cumplió, donde, como recién mencionaba, Luis Bernet fue designado en 1829 como el gobernador de las islas desde el gobierno central. Luis Bernet, nacido en Hamburgo, pero la familia era francesa. Fijémonos cómo realmente Francia tiene mucho que ver con nuestras Islas Malvinas. Y en particular vamos a saltar más allá, más atrás en la historia, sobre verdaderamente la primera fundación y la primera población estable en las Islas Malvinas. Sobre el descubrimiento de las Islas Malvinas, por ahí, por ir un poquito más atrás todavía, realmente hay ciertas dudas. O sea, no hay una sola corriente historiadora que permita definir con 100% de precisión quién fue el verdadero descubridor de las islas. Pero no obstante eso, sí lo que se sabe sin discusión alguna es que Luis Bougainville, un francés, le propuso al rey de Francia, estamos hablando de Ludovico XV, Luis XV, una expedición para poblar estas islas que ya eran frecuentadas desde años antes por varios marinos, pero particularmente por los franceses. El rey de Francia automáticamente autorizó la expedición, aunque hay que reconocer que la misma salió, digamos, el financiamiento salió de los bolsillos del propio Bougainville, donde él quiere y construye, prepara 2 naves para llegar hasta las Malvinas. Y es así que zarpa desde un puerto, quiero incluirlo por la importancia que va a tener luego en la historia de nuestras queridas islas, un puerto del norte de Francia, de la Bretaña francesa, que existe hoy todavía, hermoso lugar, no lo conozco, pero los que han ido lo describen así, que se llama Saint-Malo. Saint-Malo. Desde ahí zarpa Bougainville con sus 2 buques y 29 colonos. Llega hasta Malvinas y después de unos meses, o sea, estamos hablando de la zarpada en 1763, el arribo en enero de 1774, y después de unos meses de duro trabajo, en abril fundan lo que se llama el puerto o el fuerte San Luis en honor al rey de Francia, obviamente. Y ahí deja a sus 29 colonos de San Malo. Posteriormente realiza un repliegue hasta Francia para buscar otros 130 colonos del mismo lugar, el puerto logístico de San Malo, y regresa a las Malvinas con este refuerzo de material y personal por sobre todo. Y ese es el punto clave. El punto clave es la fundación del puerto San Luis ya en 1764 con permanencia. O sea, no es que llegaron, hicieron alguna actividad de reparación de alguna de las naves y volvieron a embarcarse y retiraron de así. No. La idea concreta era quedarse en las islas, en un emplazamiento de valor estratégico por el dominio de lo que lugar geográfico, el Atlántico Sur. Así que este es un punto muy importante. Ahora, ¿por qué estamos en esta charla? ¿Por qué? Porque el topónimo que se le da a las islas viene justamente del gentilicio de los habitantes de San Malo. Vale decir, para los hombres que son de San Malo, se los conoce habitualmente como Maluín. Y el femenino, tanto para las mujeres como el adjetivo femenino de San Malo es Maluín. Maluíns, un poquito más correcto. O sea, retengamos el femenino como Maluín. Maluín.
Y de ahí la U, formada en una B, es algo muy propio de algunas adaptaciones del castellano de la época. O sea que vemos, no hay ninguna duda que el nombre Martín tiene su origen en la fundación francesa y llamadas las islas femeninas Malvinas. O sea, eso es fantástico, saber que las Islas Malvinas tienen un origen francés de la primera población, ocupación y de los navegantes que recorrieron la zona con anterioridad. ¿Por qué digo esto? Porque como charlábamos anteriormente, solemos ver muy difundidamente publicado el nombre, por supuesto, nuestro, Malvinas, pero el otro nombre que se ve es el nombre impuesto por los ingleses. Me refiero a Falkland. Tal cual. Y ahí quisiera hacer una pequeña pausa, si me permitís. ¿Por qué? Porque ya explicamos, ya todos sabemos por qué se llaman Malvinas las Islas Malvinas. Ahora, ¿por qué se llaman? Los ingleses las llaman Falkland. Los ingleses llegan a Malvinas después que los franceses, un año después que los franceses. Y ellos dicen en sus historias que no sabían, ignoraban la presencia francesa de Fuerte San Luis. Y ellos, esta expedición de la que hablo es la que estaba a cargo de Lord Byron. Y ellos justamente fundan una pequeña población y la nombran Puerto Edmond, en honor a una gran autoridad del momento, ¿no? Ministro, primer Lord de Inglaterra, y en honor a él le ponen el nombre. Pero todavía no está Falkland. ¿Por qué se llama Falkland? Y en los mapas y en la historia, la primera vez que se ve este nombre escrito es justamente posterior a esta expedición, y la relación es que el señor Falkland sería uno de los sponsors de la expedición de Byron. Entonces, las islas ya tenían un nombre concreto, antes que esta expedición de Falkland fuera puesto en particular a un estrecho, a un canal que le puso ese. ¿Ok? Ahora, es interesantísimo dentro de lo que usted nos cuenta a partir de este raconto histórico, no solamente, bueno, uno logra ver un atisbo de la intencionalidad británica frente a las presencias que ellos ya detectan cuando llegan, pero me interesa preguntarle en ese momento entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo analiza la corona británica, la presencia francesa? Porque además eran dos poderes muy fuertes en términos de armadas, en términos de marina, en ese momento. ¿Cuál fue la reacción de España en una primera instancia, de la corona española, y después cómo fue el vínculo también de parte de Gran Bretaña, una vez que entendieron que ya había un asentamiento allí por parte de los franceses? ¿Cómo fue esa relación? ¿Hubo allí un reconocimiento? ¿Hubo rispideces? ¿Qué nos puede decir de ese momento? Perfecto. Genial la pregunta. Bueno, tenemos que imaginarnos allá por los 1760 y tantos cómo estaba la situación en Europa. En particular, este señor Luis Bougainville, que fue el líder de las 3 expediciones, porque yo no terminé de contar, que en el año 65 se produjo el tercer refuerzo de colonos de San Malo en Puerto San Luis. O sea, 3 expediciones lideradas por Bougainville que dieron lugar a un asentamiento próspero, fijo, de muy buenas dimensiones, en un lugar de aguas calmas y especial para el asentamiento de la vida humana. Pero Bougainville había tenido su participación en la campaña en Canadá, donde prácticamente es derrotado. Entonces, tenemos que acordarnos que Canadá fue una colonia francesa que también tuvo una parte intervenida por los ingleses. Luego los franceses buscan los franco-canadienses buscan su independencia de Francia, y tal vez Bougainville, con esa mirada de perder
sus colonias, sus territorios en el Canadá, es que lo lleva a pensar en esta expansión hacia el Atlántico Sur. Dijimos, en Francia gobernaba Luis XV, en el Reino Unido Jorge III y en España Carlos III. Es una combinación que para el momento no fue beneficiosa, fue beneficiosa para nosotros sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque tanto Luis XV como Carlos III pertenecían a la misma casa real, eran los Borbones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Francia, el rey de Francia, incorpora oficialmente a las Islas Malvinas al Reino de Francia. Y eso lo firma Luis XV, con sello real y todo. Y cuando se entera que los ingleses estaban también en las islas, cursan su correspondencia para decirles que esas islas estaban bajo la corona francesa. Con muy pocos años de diferencia, cuando en España se anotician de que los franceses habían ocupado las Islas Malvinas, las Malouines, el rey de España le pide al rey de Francia que le devuelva las islas. Acordémonos que esto es entre dos reyes, pero de la misma casa real. Claro. Cosa que facilitó mucho la tarea, porque Luis XV no tuvo problema en reconocer que esas islas pertenecían al Reino de España, punto central, y a la vez, digamos, organizaron, se pusieron de acuerdo en el proceso de devolución, donde Luis XV, para preservarlo a Bougainville, le pide al Reino de España que lo indemnice por los gastos que había hecho y las inversiones que había puesto Bougainville, tanto en los barcos como en la isla. Carlos III automáticamente acepta esa propuesta, indemniza a Bougainville y luego toma posesión completa de las islas. Y a su vez también hace notar su descontento a la presencia británica en Puerto Edmund. Así que ese es el escenario del momento. Pero vale decir que la primera fundación francesa, y luego de este reclamo español al noticiarse de que estaban siendo ocupadas, son devueltas y reconocida la autoridad y el dominio español sobre las islas. O sea que queda todo, primero queda en familia, ¿no? Porque tomaba esto que usted decía, ¿no? El buen entendimiento que hay entre dos reyes que pertenecían a la casa de los Borbones, pero además fundamental en términos de precedentes jurídicos históricos este reconocimiento, porque no era el reconocimiento de un actor irrelevante del panorama mundial en ese momento, se trataba de una potencia, de hecho una potencia naval, una potencia militar como lo era Francia, ¿verdad? Una historia absolutamente rica en ese sentido. Y por el contrario, el Reino Unido responde con una política que años más tarde termina confirmándose de agresión, lejos de ese entendimiento que logran franceses y españoles. ¿Qué es lo que pasa con el Reino Unido conforme van avanzando las décadas? Y ahí le dejo a usted, ¿verdad?, el análisis histórico, porque después vienen los otros procesos también que van generando otro tipo de quiebres y hostilidades. Viene 1776 en Estados Unidos, viene posteriormente la Europa napoleónica y finalmente el Reino Unido, Gran Bretaña dejan claro cuál era la posición. ¿Cómo se llega a ese momento de la agresión ya enfocándonos hacia 1833? Bueno, perfecto. Primero, quiero aclarar que más allá de la ventaja de Carlos III de la misma casa de los Borbones que Luis XV, eso facilitó, ayudó a que la devolución de las islas fuera de manera más expeditiva. Pero los motivos por que las islas fueron devueltas, ninguna duda que fueron por los derechos que Carlos III le esgrimió a Luis XV diciendo, Luis, estas islas están dentro
de la posesión española por todas estas razones, ¿no es cierto? Hemos Tratado de Tordesillas, bueno, una serie de otros eventos. Eso para aclararlo, que la devolución de las islas respondían a una situación del derecho internacional. Y respecto a los ingleses, obviamente de Puerto Egmont ellos se retiran durante unos cuantos años, las islas quedan bajo la autoridad española luego de la devolución francesa, y es frecuentada sobre todo por barcos de caza de lobos y de focas, ¿no es cierto?, en la zona, sin un gran desarrollo durante muchos años. Lo que va ocurriendo luego, y antes de que lleguemos a 1833, yo creo que es importante, porque vos mencionaste las guerras napoleónicas, pero inclusive un poquito antes de las guerras napoleónicas tenemos unos hechos que son fundamentales ponerlos en el calendario, que son las invasiones inglesas. O sea, las invasiones inglesas, y estamos hablando ya 1805, antes de las guerras napoleónicas y antes de 1833, vuelven a mostrar las intenciones expansionistas, imperialistas, colonialistas de los británicos en Sudamérica. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa posibilidad que tenía Portugal con el Brasil o España con el resto de la América, y ellos pretendían tener esta expansión como la habían logrado sobre lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. O sea, esa expansión en Norteamérica, tener una presencia ya permanente y de establecimiento en el Río de la Plata, sobre todo con un sentido estratégico y comercial. Ahora, pasadas las dos invasiones inglesas, algunos hablan de también la tercera frustrada, sí tenemos las guerras napoleónicas que en el Río de la Plata impactan directamente, porque nuestro virreinato se queda sin monarca español ante la invasión de Napoleón y el reemplazo en España por un francés. Es ahí donde surge prácticamente nuestro proceso independentista, la Revolución de Mayo de 1810, llegamos al 16, y bueno, y ya como país, país en formación, una república independiente, con reconocimientos a veces lentos de nuestra independencia, llegamos a 1820. ¿Por qué hago otro alto en 1820? Porque es bastante inmediato o temprano ese año, 1820, respecto a 1816. 1816 como emblema de nuestra independencia, pero en 1820 ya el gobierno de Buenos Aires se da cuenta de que tiene un pedazo de su Argentina allá, poco lejos, a veces parecen un poquito distantes y olvidadas, pero para el gobierno argentino de 1820, con todas las demás situaciones que estaban pasando en Sudamérica, recordemos que todavía están las campañas en el Alto Perú, en el norte de Sudamérica, las campañas independentistas, o sea, no estaba resuelta la presencia española en Sudamérica, y el gobierno de Buenos Aires decide enviar un barco con un comandante americano, un corsario americano que se llamaba David Jewett, lo contrata y lo envía a bordo de la fragata Heroína a tomar posesión de las islas. Ese es un punto también central. ¿Por qué? Porque casi jovencita nuestro querido país se preocupa por sus pertenencias y sus tierras y manda una expedición que desembarca en las Islas Malvinas exactamente el 6 de noviembre de 1820, y ya ahora dice, esto no es más España, sino que es
parte del territorio que responden a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gobernación de Buenos Aires, en definitiva, la herencia que recibe la República Argentina. Entonces ahí sí ya llegamos a 1820 y luego de algún evento en el cual también tuvo participación los Estados Unidos de América, llegamos a 1833. Un año emblemático, un año sumamente complicado, también para nuestro país en sus cuestiones de carácter más bien interna, pero fundamentalmente tenemos la invasión y el despojo de las Islas Malvinas por parte de los británicos, justamente como Eric, vos comentabas en la charla, fecha que se celebra justamente todos los 10 de junio con motivo de lo que había sido en 1829 la comandancia de las Islas Malvinas en manos de Luis Bernet. Y ahí llegamos a 1833, donde el Reino Unido toma posesión de las islas y desaloja a nuestros pobladores. Ahora, quiero aprovechar su gran experiencia, toda una vida dedicada a la vida naval, ¿verdad? Y no olvidarme de dos preguntas. Una, hacerlo viajar de vuelta en el tiempo un poquito para atrás y otra finalmente para volver a la situación de 1833. Desde su punto de vista, ¿qué tanto influyó realmente Trafalgar en 1805? ¿No? Porque mucho se ha hablado de cómo Gran Bretaña empieza a incrementar su presencia en estas latitudes después de la debilidad patente de la flota española. ¿Influyó realmente Trafalgar en términos prácticos para que la flota de Gran Bretaña se abriera con un poco más de impunidad en estas latitudes del sur? Y la segunda pregunta, si teníamos en 1833, porque esto también la gente muchas veces lo consulta, ¿no? Cuando a veces nos olvidamos un poco que esto arranca en la agresión fuerte en 1833, y la gente suele preguntar, pero ¿cómo no pudimos reaccionar? ¿Qué pasó en ese momento? Y esa segunda pregunta es si disponíamos de medios, como uno se imagina tal vez al día de hoy, para poder ir y desalojar de la misma forma que ellos toman posesión por la fuerza. Excelente las dos preguntas. Trafalgar, no hay ninguna duda que fue una batalla decisiva, una de las más importantes en la historia del mundo, sobre todo del viejo mundo, porque marcó un antes y después. Aún con la pérdida en la batalla del almirante Nelson, Horatio Nelson, fallece en esa batalla, pero la victoria le permite una supremacía, yo diría, ya indiscutible en gran parte del mundo, donde la presencia inglesa se notar. No es solo Sudamérica, recordémonos también lo que ocurría en África y en Asia. Ya mencionamos América del Norte, donde los ingleses pierden los Estados Unidos. Pero sin ninguna duda que Trafalgar casi, fijémonos que es casi coincidente con las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Entonces, sí, es un punto totalmente claro donde, considerando la geopolítica del Reino Unido, acordémonos que es un archipiélago que no tiene de todo y que para tener su fortaleza necesita del comercio y de materias primas desde sus colonias o desde otras posesiones más allá del archipiélago inglés. O sea, necesita tener proveedores de materias primas ultraoceánicos, más allá de las fronteras cercanas, ni siquiera europeas. Necesita que su comercio sea favorecido por llevar desde distintas colonias a precios muy baratos sus, digamos, commodities, como se diría hoy, su materia prima. Así que sí, coincido con que es un punto central. Pero también quiero hacer una aclaración. Si nosotros leemos la historia completa de Reino Unido, siempre han sido expansionistas, o sea, siempre han sido colonialistas. Tenemos la presencia
en Oceanía, tenemos la presencia en todos los continentes, en todos los continentes. Entonces, no deja de ser, en mi visión, humilde visión, una política de Estado. O sea, oportunidad que se brinda para poder tomar posesión, eh, eh, hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque lo que más sufre un país que no tiene recursos propios, o no tiene de todos los recursos propios, es justamente el aislamiento o la dependencia de aquellos que le venden los recursos. En este caso no se procuraba de un comercio, sino colonias, y de ahí se va a la segunda pregunta. Justamente voy a mostrar acá brevemente una postal inglesa que está impresa en 1983, pero ahí nosotros veíamos acá sobre el borde inferior que dice 150 aniversario de los británicos gobernando las Islas Malvinas, y hace referencia a 2008. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos mismos reconocen 1833 como su punto de inicio para la celebración de estos 150 años. Hay en base a todo esto que usted nos cuenta, ¿no? Hay una sensación de que hay un interés del Reino Unido de mantener una posesión para ellos que fue cobrando valor a medida que pasaba el tiempo, no solo por sus recursos, sino conforme avanzaba el siglo XX y entrado el siglo XXI por la posición geoestratégica aquí en el Atlántico Sur, y también una intención por ocultar. Eso es lo que se desprende, interpreto también de lo que usted dice, ¿no? Por un lado, ocultar en su momento la presencia francesa, dado el reconocimiento que Francia hace de los derechos de España y que posteriormente heredamos, y por otra parte también, y acá lo llevo un poquito hacia la etapa más moderna, también por ocultar o contribuir al mundo a crear esta imagen de la Argentina como el agresor en toda esta historia, ¿no? Entonces es como que ellos han solapado la historia de la supuesta agresión argentina en 1982, pero corriendo con el codo los largos años de ocupación a partir de 1833. ¿Qué opinión le merece eso? Porque parece una especie de política sistemática, obviamente en la prosecución de sus intereses del Reino Unido. Eric, es tal cual la descripción que has hecho, por eso yo resaltaba que ellos hablan de 1833, claro. O sea, como diciendo, yo siempre uso el topónimo nuestro, las Malvinas, pero hay que pensarlo en términos ingleses. Las Malvinas son inglesas desde 1833 y eso no lo discutimos más. Esa es la postura. Claro. Esa es la postura. Ahora, ¿qué pasaba antes de las Malvinas, del 1833 con las Malvinas? ¿Qué pasaba antes de inclusive el asentamiento de los ingleses? Y, como yo vuelvo a decir, estaban los franceses. Pero ¿qué pasa? Para el derecho internacional, durante muchísimos años, el país, o digamos, el mandato de una expedición que descubría un territorio, le daba derechos a ser los dueños del territorio. O sea, quien descubría algo, tenemos que pensarlo en términos redundantes de por primera vez llegaba a un lugar, tomaba posesión en nombre de el reino al cual pertenecía. Por el ejemplo más común para nosotros es Colón. Claro. Colón, que era genovés, no era español, era un italiano, por definirlo de esa manera, llega a España, llega a América, saliendo del puerto de Palos un 3 de agosto, y llega a las costas de las Indias, entre comillas para él, pero descubre un nuevo lugar y ¿qué hace? Desembarca y toma posesión para el Reino de España. ¿Pero por qué para el Reino de España ser italiano? Porque eran los reyes católicos quienes lo habían contratado. Entonces él sale con mandato, además de financiamiento, pero con mandato del Reino de España.
¿no? Los reyes católicos, Fernando e Isabel. Ujú. Ahora, ese es un ejemplo claro. Quien descubre tiene derechos. Sin embargo, los años, estamos hablando de fines del siglo XV, los últimos viajes de Colón ya fueron a principios del siglo XVI, en los 1500 y poco. Sin embargo, con los años, eso en el derecho internacional fue cambiando, fue mutando. ¿En qué sentido? Que a veces se discutía justamente quién era el que había descubierto por primera vez un determinado territorio. Un ejemplo más cotidiano de hoy en día sería las discusiones vigentes sobre quién descubrió la Antártida. Por ejemplo, ¿quién descubrió la Antártida? Y varios países, entre ellos la Argentina, nos abrogamos, adjudicamos el derecho de haber sido los primeros, los descubridores de la Antártida. Pero justamente en esta especie de tuerto de cuando no hay claridad plena sobre quién descubrió el territorio y tomó posesión formalmente de un territorio, es donde se abre una segunda, por así decirle, posibilidades de exigir el derecho de la posesión por otras acciones que no son el descubrimiento. Y en este caso es el establecimiento de una población. Claro. Entonces, más allá de lo que era antes, bueno, yo descubrí tal lugar, ok, pero ¿qué hicieron después que descubrieron? La abandonaron. No mostraron interés en ocupar lo que descubrieron. Ni hablar si ese descubrimiento, vuelvo a decir, está disputado por más de una persona. Entonces, no, yo lo descubrí, no, yo lo descubrí. Bueno, ok, no se sabe quién de los dos lo descubrió porque no se puede comprobar. Pero ¿qué hicieron? Entonces ahí, el que establece una población y muestra interés para desarrollar el lugar, es el que adquiere, otra vez, hablando en términos de derechos internacional, una mejor posición para fundar sus reclamos de por qué solicita ejercer la soberanía plena de ese lugar. Entonces, por eso coincido en que es bueno para algunos no recordar, no repasar, no publicitar, no difundir que la primera población estable en la Malvinas fue francesa y que el origen de la palabra Malvinas viene de estos marinos franceses originarios de San Malo que ya visitaban la zona, eh, digamos, año, mucho antes de que yo creo que el señor Falkland financiara la expedición de Lord Byron. Sabe que antes de pasar a la parte final de la entrevista, que usted algo nos adelantó allí con el tema antártico, no quiero dejar pasar la oportunidad de conversar sobre, bueno, algo que me comentaba en su momento también, que su padre fue jefe de la base naval Ushuaia, que es tan importante aquí, de hecho, por toda la labor que se realizó durante los momentos álgidos de la guerra de Malvinas. Y quería preguntarle sobre eso y cerrando no cerrando, porque en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero lo que es el bloque puntual sobre Malvinas, además de consultarle por lo que fue la vivencia de su padre y el tema Malvinas en 1982, recordar a la gente que con motivo del aniversario de Malvinas, escribió usted un interesante artículo donde se refería y lo titulaba, de hecho, a los héroes de Malvinas con la frase sobró coraje. Así que me gustaría en esta última parte del primer segmento dedicado a Malvinas preguntarle por eso, la jefatura de la base naval Ushuaia con su padre y por qué sintió y por qué hizo ese escrito con esa frase tan icónica. Ok, bueno, mucho por el recuerdo, Eric. Brevemente les voy a contar, mi papá era oficial de la Armada y de joven, de teniente de navío, fue destinado a Ushuaia. Y estoy hablando del año 1970. Ahí estuvimos viviendo 2 años. De hecho, yo hice primero y segundo grado en escuelas de Ushuaia y comencé a conocer, aún a la corta edad, de lo que era Ushuaia. Todavía recuerdo al indio Clemente en vida, así que imagínense.
menos de 5.000 habitantes. La vida del marino hace que cada tanto uno vuelva. Es algo así, el que adquiere experiencia en una zona, nuevamente es convocado cuando crece en jerarquía para desarrollar alguna función, ocupar algún puesto ya más importante en esa zona. Y fue así que en el año 82, temprano, el año 82, mi papá fue destinado nuevamente en Ushuaia, esta vez como jefe de la base naval. En este mismo momento, yo ingreso a la Escuela Naval el 18 de enero del 82, con 17 años, me separo de mi familia, pero en Ushuaia queda mi papá, mi mamá y el resto de mis hermanos. ¿Y por qué también quiero mencionar eso? Porque uno de mis hermanos, Fernando, que estaba en el secundario, durante la Guerra de Malvinas, yendo ya un poco a la pregunta, colaboraba como camillero en el caso de que fuera necesario, sea convocado por algún ataque que se produjese sobre Ushuaia, que no estaba descartado. O sea, evidentemente, si se pensó el rol desde la defensa civil sobre qué pasaría ante un eventual, no sé, bombardeo, digamos, que incluía a los más adultos del secundario, chicos del secundario, evidentemente era una posibilidad, era algo que estaba latente. En el caso de la base naval, recuerdo mucho la preocupación de mi papá. La preocupación de mi papá estaba en clave de lo que representaba la base naval Ushuaia por la cercanía a las islas, por su vinculación también con Río Grande. ¿Por qué con Río Grande? Porque de Río Grande sabemos que salían las misiones de los aviones Superstar hacia las islas. Y porque, bueno, de alguna manera, no se los voy a contar a los fueguinos, Tierra del Fuego es una isla. Hay una sensación también latente de aislamiento. No estamos vinculados entre la Cruz y Tierra del Fuego como es debido. Nos falta actuar algo que sea rutinario, que permita vincular a la Patagonia con Tierra del Fuego estrictamente de manera argentina, por así llamarlo. Bueno. Pero al mismo tiempo, durante la Guerra de Malvinas, tuvo la tarea de reabastecer los buques que hacían escala en Malvinas, en Ushuaia con destino a Malvinas. Y al mismo tiempo organizar la defensa de Ushuaia con las instalaciones en tierra alrededor de toda la frontera, las proximidades de Ushuaia y, por supuesto, la escuadrilla de lanchas rápidas, que era la defensa inmediata con la que habitualmente cuenta Ushuaia, esta agrupación de lanchas que está amarrada ahí a la bajada de la base naval, yendo hacia los tanques de YPF. Y bueno, lo que recuerdo era la gran preocupación. ¿Por qué? Porque cada vez que un buque tomase Ushuaia, era muy fácil también poder seguirlo, porque el buque que deja Ushuaia, hoy en día lo vemos inclusive hasta con los buques de turismo que van rumbo a la Antártida, hacen un recorrido que es muy fácil de seguir. O sea, cualquier unidad militar con funciones de realizar recolección de información o de inteligencia que separen la boca del canal Beagle, me refiero ya a la altura de las islas Picton, Lenos o Nuevas, o frente a Puerto Español, va a poder controlar el ingreso y el egreso de las naves que vayan hacia Ushuaia. Y entonces, bueno, ahí un poco el reabastecimiento del crucero Belgrano fue una preocupación de darle el mayor de los sigilos y el mejor de los tratamientos en cuanto a los abastecimientos. De hecho, ahí es donde carga combustible en la planta Orión, que es
la foto del amarre, del último amarre que tuvo el querido crucero. Así que sí, realmente una participación muy fuerte, lo afectó mucho la guerra. Yo lo visité justo en julio de ese mismo año y se notaba un desgaste por lo ocurrido, sobre todo por los resultados. En particular, recuerdo que él me comentaba que le afectó mucho el haber recibido un buque de la Armada Argentina con heridos y algunos fallecidos. Qué impresionante. De hecho, cuando usted me contó en su momento la experiencia de su padre, recordé también un amigo que tengo aquí en Ushuaia y él me refiere a la llegada de los sobrevivientes, de los náufragos del crucero General Belgrano, y que recuerda incluso aquella tarde, aquella noche, los gritos y demás. Y bueno, son cosas que han grabado verdaderamente de manera indeleble en la memoria el recuerdo de Malvinas. Y preguntarle ahora sí, saltando, Marcelo, a lo que tiene que ver con la Antártida, Malvinas y la Antártida de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estamos parados frente a la situación y a la presencia de la República Argentina en nuestro sector antártico respecto de todos los otros intereses que hay? Y partiendo para esta pregunta de una historia que usted contó en uno de sus escritos, en la revista Rumbo 180, de la Academia de la Antártida, donde habla de hecho de un viaje turístico que se organiza a fines de la década del 50, previo a la firma nada menos que del Tratado Antártico, donde de alguna manera también estábamos haciendo soberanía, así con presencia, esto que usted decía al principio, no solo con la presencia interrumpida desde comienzos del siglo XX o antes, sino también con estos actos. ¿Cómo analiza la presencia antártica la situación de la Argentina desde ese momento hasta el día de hoy? Ok, primero quería cerrar un poquito el tema de Malvinas en homenaje a nuestros queridos veteranos de guerra y a los 649 custodios permanentes. Por eso, cuando a mí me toca hablar en particular de Malvinas, yo siempre reconozco la marca que hicieron en mi vida. ¿Por qué? Porque fueron un ejemplo de valor y coraje. Por eso en algún momento dado yo titulé en un prólogo el accionar de nuestros argentinos en el 82 bajo sobró coraje, porque de eso no tengo ninguna duda. Les sobró coraje. Pudo haber faltado argumento o alguna otra cosa más que no quiero discutir, pero coraje realmente le sobró y está reconocido a nivel mundial. Por eso no se habla plenamente de la historia de la guerra de Malvinas por el momento. ¿En qué sentido? Que el mismo Reino Unido le ha establecido un secreto a lo accionado en Malvinas que todavía no ha sido levantado. Son creo que 90 años. ¿Okay? Secreto mayor que se le ha dado a Malvinas que a otros conflictos. Y eso responde a mí pensar en que el daño y las bajas que se ocasionaron fueron mayores que los que hoy en día podemos acceder en las fuentes abiertas. Respecto a la Antártida, también hay una vinculación directa con esta guerra y esta disputa de los espacios insulares y marítimos circundantes. Estamos celebrando ese reclamo este 10 de junio. ¿Por qué? Porque el conflicto de Malvinas también incluye Georgias y Sandwich. O sea, son indisolubles. Parte de la provincia de Tierra del Fuego. A veces hablamos de la guerra Malvinas y dejamos un poquito para el costado Georgias y Sandwich. Y ahí hasta inclusive tengo una opinión personal. ¿Por qué? Porque si bien la revolución en Malvinas se firmó el día 14 de junio, falta muy poquito, para el aniversario, en realidad la última posesión durante la guerra fue en Isla Sandwich, y eso ya fue el 20 de junio. Claro. Quiere decir que yo tomaría esa fecha como la de
si es necesario hablar del fin de la guerra.